Vamos a trabajar hoy entonces, o en esta sesión, con funciones elementales. Las funciones elementales van a ser un conjunto de funciones que usted debe conocer y debe saber tanto cómo es su gráfica, cómo se comporta su dominio y cómo se comporta su rango. Entonces, antes de iniciar con las funciones elementales, yo voy a dar una idea de qué es y cómo es que nosotros vamos a ir calculando dominios y rangos de funciones en general. Y acá hay varias cosas importantes que suceden. Cuando nosotros tenemos el sistema de coordenadas cartesianas, nosotros visualmente podemos determinar cuándo una gráfica es una función y cuándo no. Por ejemplo, una gráfica que haga esto no es una función. ¿Por qué razón? Porque este elemento que está en el dominio, en el conjunto de salida, que es X, si yo hago una proyección vertical en el punto, voy a obtener dos puntos de intersección con la gráfica. Que es el caso justamente cuando teníamos A y B y un punto se relacionaba con dos elementos diferentes. Aquí están los dos elementos diferentes, que su proyección con Y es este y luego este, ¿no? O sea que son los dos puntos diferentes. Por lo tanto, no es una función. Esto se llama criterio de la recta vertical. Bien, no puede pasar esto. Entonces, esto no es función. Si nosotros tenemos un sistema de coordenadas cartesianas, algo que es una función es un trazo suave, o bueno, no tiene por qué ser suave, pero esto es una función, porque si usted pasa una recta vertical por cualquiera de sus lados, solo va a interceptarla en un punto. Desde luego, puede ser algo así, y también sigue siendo una función, porque por donde usted pase la recta vertical, solo lo intercepta en un punto. Bien, ahora, cuando nosotros estamos hablando de bueno, acá vamos a ver un sistema de coordenadas cartesianos, que es XY, y consideremos una función, ¿verdad? Entonces, sea f una función. Entonces voy a poner la función que parte de acá, por ejemplo, y hace esto hasta acá. Esta es mi función. Entonces, nosotros tenemos que determinar, después de dado, por ejemplo, aquí me dicen que la proyección de este numerito es el -10 y la proyección para este lugar, pongámosle que es el 5. Proyección de este numerito, vamos a ponerle el 12 y para este lado es el 11. Vamos a ponerlo así. Entonces, hallar el dominio y el rango es muy importante porque recuerden que el dominio es el conjunto de puntos que sí están relacionados por la función. Y el rango es el conjunto de puntos que son la imagen de todos estos puntos anteriores. Desde luego, esta función f va de R en R, pero no toma todos los elementos de R. Por ejemplo, estos elementos de acá no están relacionados, ni estos de acá están relacionados. ¿Por qué? Si usted agarra un punto de acá y hace su proyección vertical, no intersecta la gráfica porque la gráfica es desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, este punto no está allí. Una forma para nosotros hallar el dominio de una manera bastante sencilla es visualizar la sombra que se ocasiona debajo de la gráfica, ¿vale? O sea, la sombra que da con el eje, esa sombra de allí. Esta sombra es fundamental porque me dice a mí exactamente dónde está el dominio. Es todo lo que queda en el eje de las X sombreado. Bien, en este caso yo voy a decir que el dominio de esa función particular va bueno, el dominio de f va desde el -10 hasta el 12.
con, ojo, intervalos cerrados, porque yo acá estoy indicando puntos tomados. Ahorita voy a hacer otro ejemplito para que vean casos diferentes. Este es el dominio, por supuesto. ¿Cuál es el rango? El rango es medir la sombra, pero sobre el eje Y. Es decir, yo voy a agarrar, por ejemplo, la sombra que me proyecta este punto, pero con el eje Y. O sea, este pedacito de gráfica me proyecta esta sombra. Y este otro pedacito de gráfica me proyecta esta sombra sobre el eje Y. Entonces, después usted mira, es dónde quedó la sombra exacta en el eje Y. Quedó del 5 al 11. Entonces, el rango de F va a ser del 5 al 11. Cerrados porque estos son puntos que se tomaron como eh, propios de la función. Voy a hacer otro ejemplo un poquito diferente. Vamos a poner, por ejemplo, acá, inicia en esta zona, pero con un hueco, sube hasta acá y cierra. Los puntos en las funciones pueden estar o no estar definidos o no definidos. Entonces, cuando hay un hueco, cuando uno pinta un punto vacío, es porque no está definido en la función. Y vamos a poner por acá otro punto que baja hasta acá, que hasta acá. Aquí tiene un hueco. Entonces vamos a suponer que este punto de acá es el 3, este punto de acá es el -5, este punto de acá es el 3,5 y este de acá es el 7. Estoy suponiendo cuáles son los puntos. Esto es una función, vamos a decir sea g la función. Una función. De hecho, para no escribir todo esto, yo simplemente puedo escribir así, sea g de r en r. Calcular dominio y rango. Entonces, ¿cuál es el dominio? Entonces, dominio de f y rango de f. ¿Cuál es el dominio? El dominio, recuerden que va a ser la sombra de la función, de toda esta función, pero sobre el eje. Observen que aquí me da esta sombra, o sea, como si hubiese algo disparando desde abajo y desde arriba la sombra sería este pedazo. Es la proyección de la función sobre el eje. Y este otro pedacito, que es este, pues la sombra va a ser desde acá hasta acá, ¿cierto? Va a ser algo así la sombra. Ojo que aquí me faltó algo muy importante, la suposición de los puntos. ¿Vale? Entonces los voy a agregar. Supongamos que este de acá es el 3 y este de acá es el 12. Entonces, ¿cuál es el dominio? Lo que quedó sombreado desde el -5 hasta el... Aquí me faltó también, miren. Entonces acá voy a ponerle el -1. Desde el -5 hasta el -1, ese es dominio. Desde el -5 hasta el -1. Este abierto con paréntesis y este con corchete. Todo lo que va a hueco lleva paréntesis y lo que está relleno lleva corchete. Unido con otro pedazo, que es desde acá, desde el 3. Vamos a poner acá 3 con corchete hasta el 12 con corchete también. No, perdón, el 12 es con paréntesis. ¿Por qué? Porque hay hueco. Vamos con el rango. El rango, recuerden que es la sombra, pero ahora con el eje Y. Es decir, la sombra que ocasiona esta función, pero con el eje Y, que sería algo así. Y observen que me estoy dando cuenta que no puse todos los puntos al principio, pero bueno. Y esta igual, esta función, este pedazo de gráfica me da sombra ¿dónde? Acá, en este pedacito. Vale, entonces, a ver, yo me estoy saliendo de las líneas, por supuesto, porque estoy dibujando acá, tratando de precisar. Vamos a suponer por un momento que la imagen de la imagen sería, vamos a poner -4, ¿ok? Entonces la sombra va desde -4 hasta 3 positivo. Quiere decir que va desde -4 abierto hasta el 3 cerrado. ¿Unido con quién? Bueno, desde el 3,5 abierto
hasta el 7. Cerrado. Siempre se escribe de derecha, perdón, de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, para que queden en orden de menor a mayor, siempre. Y esto es la forma en como yo calculo dominios y rangos para cualquier función. Observen que en este caso yo no estoy dando la relación de equivalencia o la relación de G. O sea, yo no estoy diciendo G de X es igual a X más uno. No estoy diciendo eso. Solamente estoy presentando la gráfica, no sé cuál es la relación y estoy pidiendo dominios y rangos. Ahora, vámonos con las funciones elementales. Ahora sí, una función elemental es la función identidad. La función identidad en el sistema de coordenadas cartesianas es una recta em, transversal allí que divide el plano perfectamente, pero desde ese punto, ¿no? O sea, tiene acá una apertura de 45 grados, es decir, que va diagonal, es una diagonal perfecta, por así decirlo, y es esa recta. Esta recta sí tiene una forma de ser, es decir, esta función es f de x igual a x, por eso es identidad. Al mismo número x le asigna el mismo número de x. Eso quiere decir que si aquí está el 1, su relación va a ser con 1 y el 10 va a estar relacionado con 10. Pero si ustedes observan acá una cosa muy importante, se supone que esta prolongación es infinita, ¿no? En este caso hay gráficas que hay funciones que no están acotadas, sino que son infinitas. En este caso, toda esta gráfica, bueno, acá iba con el otro color para el dominio. Toda esta gráfica genera una sombra, ¿no? Genera esta sombra acá, infinita, por supuesto, y genera esta sombra acá, infinita también, en el eje de las X. Por lo tanto, podemos decir que el dominio de esta función es todo R. Otra forma de decirlo es que usted diga desde menos infinito hasta más infinito. Los infinitos siempre van con paréntesis abiertos. El rango, si se dan cuenta, es la misma historia. Bien, el rango de esta función, bueno, acá voy a volver. El rango de esta función, pues la sombra es para este lado. Obviamente infinita la sombra y para este lado, infinita la sombra también. Por lo tanto, ese rango también es R. O desde menos infinito hasta más infinito. Esta es la función identidad. Vamos con otra función, la función cuadrática. La función cuadrática es una función que tiene esta forma, es f de x igual a x cuadrado. Ustedes pueden sacarla con una tabla, ¿no? Varios números como para que vean, para que se convenzan cuál es su forma. Es más o menos esta forma. Y bueno, aquí ya deberíamos ir un poquito más rápido y para el cálculo del dominio y el rango, nosotros sabemos, bueno, ¿cuál es el dominio? Bueno, es la sombra que proyecta con el eje, ¿vale? Es toda esta sombra. Obviamente ya es infinita hacia los lados. Me refiero a que esto sigue y sigue. Por lo tanto, el dominio es todo R. Pisa a todo el eje X, pero el rango no pisa a todo el eje Y, porque observen que esta función me da sombra en esta zona, infinita por supuesto hacia arriba, y este pedazo también me da sombra, pero en esta zona. Así que básicamente, recuerden que esto se proyecta infinitamente acá, el rango es desde el cero hasta el más infinito, hacia arriba. Esta parte no está considerada para el rango porque no hay sombra. No se ve que la gráfica esté para allá. Fuese muy diferente si yo considero una gráfica que vaya hacia abajo, ¿no? O sea, que tenga esta forma. Eso ya sería otra historia diferente, habría que verlo bien. Esta es la cuadrática. Vamos con otra que sería, por ejemplo, la cúbica. La cúbica tiene esta forma. Sube aquí y baja aquí.
Entonces, si usted va a calcular dominio de esta función, vamos a ponerla f igual, rango f. Esta función es cúbica, es x a la 3. Entonces, igual, sombra en el eje de la y, en el eje de las x, para el dominio, es todo el eje, así que va a ser todo r. Y en el rango va a ser sombra en todo el eje y, r también. Y esta es la cúbica. Hay otras funciones muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver acá valor absoluto. Valor absoluto es una función determinada por estas dos barras y ella se define como x si x es mayor que cero y menos x si x es menor que cero. Bueno, mayor o igual que cero, menor o igual que cero, menor que cero estricto. Es decir, siempre da el positivo. Entonces, en este caso, la gráfica de esta función es una recta para acá y una recta para acá. Al igual que la cuadrática, puedo mm, encontrar similitudes para el rango y el dominio. Entonces, dominio de esta función f y rango de esta función f sería todo R el dominio, recuerden, toda la parte de la sombra que está acá, y desde cero hasta más infinito para el rango, que es toda esta zona que está acá, la sombra que proyecta. Bien, ese es valor absoluto. Vamos a ver acá el logaritmo. O bueno, antes del logaritmo vamos a ver raíz cuadrada. Raíz cuadrada. La raíz cuadrada es una función, esto es una f, ¿no? Es una función que es raíz cuadrada. Esa función en gráfica parte del cero y abre hacia esta zona de esta forma. No es más nada. Por lo tanto, si usted ahí observa, si yo quiero hallar el dominio de f y el rango de f, el dominio, pues va a ser la sombra que proyecta sobre el eje. Obviamente esto es infinito hacia el más infinito, entonces sería desde cero hasta el más infinito. Y el rango es la sombra que va a proyectar, pero sobre el eje Y, es decir, que es esta gráfica, pero proyectando la sombra sobre el eje Y. Observen que igual la sombra también es infinita. Por lo tanto, esto es desde el cero hasta el más infinito. Este es la raíz cuadrada. Bien. Ok, vamos a hacer dos más. En este caso vamos a poner acá. Bueno, vamos a hacer varias, pero quiero mostrarles algo antes de avanzar. Y es algunas herramientas importantes que ustedes pueden visualizar. En este caso, Desmos es una graficadora, una calculadora gráfica. Entonces, ustedes acá pueden observar el plano cartesiano, que son estas dos rectas principales, y acá usted puede escribir las funciones. Por ejemplo, a ver, voy a poner acá la función identidad, que es esta. Y observen que me marca la recta inmediatamente. Si yo le pongo cuadrado, por acá abajo hay una tablita, esta si no me equivoco, que me permite poner cuadrados. Miren, es esta, que fue la que dibujamos, y ahí puede ver usted cómo es que va a proyectar las sombras. Esto se lo tiene que imaginar usted, por supuesto. La cúbica, miren, la cúbica abre para un lado, baja para el otro, es más o menos lo mismo que yo dibujé. Observen que los gráficos no tienen sí, las gráficas de las funciones no es que tienen que ser perfectas como una calculadora, pero usted tiene que poder reconocer las funciones y poder dar su gráfica, ¿no? La raíz cuadrada, bueno, esa podría ser SQRT, ajá, ahí está, raíz de X. Observen que parte del cero y abre hacia este lado. Entonces vamos a ver unas también que son elementales, por ejemplo, el logaritmo neperiano de X. Observen cómo se comporta. Logaritmo neperiano de X. Entonces voy a hacerle acá mi explicación más cristiana, ¿no? Acá vamos a poner neperiano, que a la final eso es logaritmo en base E, ¿vale? Que se traduce en logaritmo neperiano. Esta función
Se escribe así, logaritmo neperiano de x. Esta función tiene esta forma. Pasa por el uno, abre hacia este lado y hacia el eje de las y empieza a pegarse, a pegarse, a pegarse, pero nunca toca el eje y, pero cada vez se pega más. Entonces aquí sucede algo muy curioso porque si usted quiere ver el dominio recuerden es la sombra que produce para este lado. Observen que toda esta parte la sombrea y este pedazo pues sombrea este otro lado, ¿no? Pero desde abajo, si se quiere ver de alguna manera. Pero el cero no es sombreado. ¿Por qué? Porque nunca se pega. Entonces por ahí puede pasar un rayito de luz y darle al cero. De esta manera, el dominio de una función logaritmo neperiano va a ser desde el cero abierto hasta el más infinito abierto. Y el rango, como se pueden dar cuenta, es todo R, porque la sombra le va a dar a todo el eje Y. Ese es el logaritmo neperiano. Hay una función que es su inversa justamente, que es la exponencial. La función exponencial f de x igual a e a la x es una función que pasa por el uno de la y, abre hacia arriba y empieza a pegarse al eje de las x infinitamente. Entonces es la misma historia, ¿no? Dominio de esta función es todo R, porque observen que la sombra va a dar en todo el eje. Rango de f sería desde el cero hasta el más infinito, porque observen que este pedazo le da sombra a este pedazo y esta otra zona le da sombra a ese otro pedazo, pero el cero nunca es sombreado porque nunca se pegó al eje, ¿vale? Esa es la exponencial. Vamos a verlo desde Desmos. Si yo acá grafico, por ejemplo, g de x igual a e a la x, voy a ponerle aquí al cuadrado, pero voy a ponerle acá x. Miren cómo funciona, ¿no? Mire, pasa por el 0,1, pasa por el esta, pasa por el 1,1 y pareciera que se pega, pero si yo hago zoom en esta zona y hago zoom mucho, ¿no? Hasta que, a ver, voy a acercarme mucho, en algún punto se va a despegar, porque recuerden que esto es denso, hay infinitos números. Vamos a ver por acá. Yo creo que ya se empieza a ver un poquito despegada. Miren, ahí está, ¿ve? Observen que hay que hacer un zoom bastante rudo, ¿no? Estoy haciendo un zoom bastante interesante. Pero si vuelvo a retirarme, pues voy a ver la gráfica tal y como la pusimos al principio, ¿no? Miren que es bastante el zoom que hice. No es juego. Ahí están las dos, ¿no? Claro, acá, esta de acá ¿por qué se me dañó? Ah, bueno, es que debo así. En fin, aquí se está mostrando cómo son estas gráficas y cómo es que ustedes las pueden visualizar en general. Aquí creo que puedo acercarme un poco más, incluso. Bien, entonces esas son las gráficas elementales. Nos faltan las trigonométricas. Vamos a dejarlo para otra sesión. Pero estas son las gráficas que deben manejar hasta el momento. Ejercicios. ¿Qué ejercicio puede hacer usted? Usted debe hacer su propia tabla a mano de cada función eh, elemental. Aprender cuáles son las gráficas, ¿no? Reconocerlas. ¿Qué es reconocer? Bueno, que si a usted le dicen, oye, ¿qué función será esta? Usted dice cuadrática. Esta sigue siendo la cuadrática, pero está al revés. Esta, esta es la función cúbica. Esta, la función raíz. Esta, la función valor absoluto. Em, esta, esa es logaritmo neperiano. Y esa es exponencial. ¿Vale? Ojo, la estoy haciendo muy a lo brusco, pero usted debería poder saber cosas de esa función, ¿no? Entonces, saber el dominio, saber el rango, saber reconocerlas, porque eso es lo que vamos a hacer en las próximas sesiones. Poder reconocerlas y a partir de ellas empezar a conjeturar. Em, Ustedes pueden perfectamente ir a internet y buscar
esta información, ¿no? Pueden tener mucha información desde diferentes puntos de vista. Voy a poner tabla de funciones, voy a buscar tabla de funciones elementales, solo para dar una pequeña inspección en Internet. Recuerden que ustedes tienen que estudiar. Entonces, por ejemplo, si yo abro esta, bueno, voy a abrir esta. No las estoy viendo muy bien, se ven muy pequeñas. Voy a cerrar esto acá, no me interesa. Miren, aquí hay una información y están las funciones. Bueno, miren, yo no hice la constante. A propósito, aquí está la constante, que es una recta horizontal. Después la repaso. Función identidad, aquí está, y aquí dice unos valores, dominio, rango, alcance, crece, en fin, habla más cosas, ¿no? Cuadrática, cúbica, bueno, aquí hay una racional. Esta, por ejemplo, no la indiqué yo ahorita. Valor absoluto, raíz cuadrada, raíz cúbica. Bueno, semicírculo. Aquí hay varias, ¿no? Hay más de las que yo di, por supuesto. Eh, Aquí hay más, miren, si quieren, hay otras gráficas. Entonces, es crear su propia tablita de estas, que ustedes entiendan qué es lo que significa eso. Y seguro que hay un montón de videos, miles de videos, en los que se hablan de funciones elementales. Entonces, vean este video, por supuesto, vean otros videos. Todo depende de su empeño y de su ímpetu para poder entender funciones elementales en este caso. Bueno, con esto finalizo la clase, esta sesión.